Vamos a comenzar ahí en Romanos. Ya acabamos los dones del Espíritu. Tengan en mente esto, que Romanos 12 empezó hablando de presentarnos como un sacrificio vivo y de que cambiáramos nuestra manera de pensar. Así empezó. Luego después nos habló de los dones, porque antes nos ocupábamos en cosas carnales y ahora nos debemos de ocupar en las cosas espirituales. Si algo nos debe de ocupar es también descubrir nuestros dones. Señor, ¿qué don me has dado? Ya sabemos, no para presumir, no para volverme loco, sino para ponerlo en práctica, para hacerte útil, Señor. Y entonces después viene otro. A partir del versículo 9, que si Dios permite lo acabamos todo hoy. Déjenme, ahora sí no les voy a dar chance de comentar mucho para que pueda acabar todo, ¿va? Porque todo tiene que ver con esta nueva vida en Cristo. Todo. Entonces dice, el amor sea sin fingimiento. Desde el 9 estoy, ¿ya? Sí. Aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Gócense en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asóciense con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. No paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estad en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, no quise separarlo porque la verdad es como un resumen, porque prácticamente, si se fijan, Pablo le dedicó más tiempo a la doctrina que a la práctica. Pero si nosotros tenemos una buena doctrina, si hay, fueron muchísimos capítulos, casi, digamos, 11 capítulos donde habló Pablo de la importancia de que sepamos quiénes somos en Cristo, quiénes éramos sin Cristo, quiénes somos delante del pecado, cómo somos vencedores ante el pecado y ahora cómo somos esta nueva criatura. Entonces, yo creo que si nosotros realmente tenemos esto en mente, va a cambiar nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, yo creo que lo que hizo aquí, que lo hizo rápidamente, eso simplemente es como una señal de un verdadero hijo de Dios. El hijo de Dios va a vivir de esta manera. No que lo tenga dominado desde el principio. Sabemos que no, sabemos que hemos batallado con esto. Pero lo cierto es que estamos camino a eso. No podemos conformarnos en decir, no, pues yo soy así, ¿no? Yo soy enojona, yo soy rencorosa, yo soy peleonera. No, sino que realmente lo que estamos haciendo es permitiendo que Dios cambie desde el interior hasta el exterior. Entonces, para estas alturas, que ya llevamos más de un año, ¿no?, estudiando Romanos, sí debe de haber cambios notables. Es más, vamos a leer esto y decir, sí, de un año yo no era así, y ahora ya soy así. ¿Por qué? Por la doctrina que ahora estamos aprendiendo. Yo sí puedo notar, por ejemplo, yo sí noto, no digo que ya, porque luego digo, lo digo y caigo, ¿no? Pero sí he notado que me enojo menos. De un año para acá, sí he notado eso. Me enojo menos. Y digo, para la gloria de Dios. Y porque Dios me dijo claramente, enojarte es pecado. Bueno, entonces vamos a empezar a estudiar. Dice, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Esto, ¿a qué se refiere la palabra de Dios al decir sin fingimiento? Ahí está el griego. Y dice que deriva de dos palabras, ¿no? La primera, que es a, se traduce como algo negativo, como, sabemos que cuando viene la a en alguna palabra, como, ¿qué será? No, pero ese es anti, por ejemplo, anormal. Anormal, quiere decir que no es normal, porque tiene la a como antes. Entonces aquí es lo mismo, tiene la a, entonces si la segunda palabra significa fingir o actuar, entonces tiene el a antes, es no fingido, no actuado. El amor de nosotros tiene que ser lo contrario a fingido, lo contrario a hipocresía. Ajá. La segunda palabra, upokrinomai. Ajá. Y dice que significa decidir, hablar o actuar bajo una parte falsa.
es decir, figuradamente simular. El diccionario Teyer traduce las dos juntas, o sea, ya la de Teyer y Moms es la palabra completa, es ser sincero. El diccionario Moms es ser genuino, sin hipocresías, de buen carácter, sin pretensiones, ni exhibicionismo. A mí me llamó la atención eso, ni exhibicionismo, porque ¿cómo es una persona hipócrita? Finge mucho. Finge, ¿no? Y amiga, ¿cómo has estado, no? O echa muchas flores, está exhibiendo realmente, pero el amor puede ser que una persona que esté callada, que ni te diga nada, realmente te ame. Puede ser, ¿verdad? No necesariamente todos los que estén callados te aman, ¿verdad? Pero puede ser que su amor sea mucho más sincero que aquel que hace más fiestas. Puede ser que una persona te está, ¿cómo se dice? Cuando elogias, pero elogias falso. Ajá, pero cuando es falso, lisonjeando, una persona te está lisonjeando, haciéndote sentir muy bien, muy alto, muy guapa, ¿no? Muy todo. Y en realidad está hablándote con hipocresía, que alguien a lo mejor no pasa del saludo, cómo estás todo, y tenga un amor mucho más sincero que el de la persona que se está exhibiendo. Aquí tenemos que tener cuidado. Normalmente cuando algo tiene demasiada exhibición, es falso. Lo vemos incluso en los noviecitos. Los noviecitos que están aquí, beso y apapacho en la calle, casi se devoran todo, y de repente ya cada quien por su lado. Pues no, que tanto amor. Porque exactamente solo caen en eso, en una hipocresía, en una apariencia, en una exhibición, o el chico solamente obtuvo lo que estaba buscando, que era llevarse a la chica a la cama, y cuando ya lo consiguió, ya no le importa, y ya no le sirve para nada, ¿no? Entonces, el amor de un hijo de Dios en todas las áreas de nuestra vida, llámese hermanos en Cristo, aquí obviamente está hablando de hermanos en Cristo, pero también incluso en pareja, entre padres e hijos, entre hermanos, todo nuestro amor tiene que ser sin apariencias, sin pretensiones, sin que tú pretendas sacar ventaja del otro. Siempre, tú no puedes, hay gente que cuida a sus hijos con la intención de que de grandes me mantengan, y esa no puede ser tu intención, no puede ser, ¿no? O hay hijos que tratan muy bien a los papás para que les cumplan caprichos, ¿no? O esposos o esposas que manipulan al esposo o viceversa. Eso es un amor con pretensiones. Sí. Pero el amor que Dios nos está pidiendo es un amor sin pretensiones, sin fingimiento. Luego dice, aborrezcan lo malo y sigan lo bueno. Aborrecer, vamos a ver qué es aborrecer. Aborrecer es detestar absolutamente, dice el diccionario Strong. El Teyer dice desagradar o tener horror. ¿Horror de qué? De lo malo, del pecado, del mundo de las tinieblas. Ahora brinca mucho, creo que es mi cable, pero si le muevo se va a apagar, mejor así lo dejo. Y el diccionario Moms dice odiar. Entonces, realmente aquí nos tenemos que preguntar, ¿realmente odio el pecado? ¿Realmente siento horror del pecado? Podemos decir a primera instancia, sí, pero no es cierto. No es cierto. Hay pecado en nuestra vida que toleramos bien y que aprendemos a vivir con él. Que ya nos hicimos a la idea. Ya no cala, ¿no? Yo soy así. Sí, es normal. Ya es normal. Es un pecado persistente. Es un pecado que lo consideramos pequeño comparado con el pecado de la otra. O sea, mi pecado es poca cosa. Bueno, sí, yo sigo siendo arrogante. Pero no como Ale, ¿no? Ale sí se pasa. No, Ale, lo que hace Ale no tiene comparación con lo que yo tengo. Y eso que está haciendo, fíjense que en realidad estoy sintiendo horror y odiando el pecado de Ale, pero no mi propio pecado. Y aquí lo que está diciendo es que yo debo de aborrecer mi pecado, porque es fácil aborrecer el del otro, pero yo debo de aborrecer el mío. Esto es muy similar cuando aplica que dice, tú ves la viga que tiene tu hermano, no, ves la paja del ojo de tu hermano y tu bigota no la ves. Exactamente, aplica exactamente igual. Entonces somos hipócritas, porque precisamente nos espantamos del pecado ajeno, pero nuestro pecado nos acomoda bastante bien. Entonces aquí está diciendo Pablo, porque acuérdense que Pablo ya explicó todo lo que el pecado hace en nuestra vida, en todos los capítulos anteriores. Entonces ahorita está diciendo, pues como hacen todo eso, son cosas que causan muerte y vergüenza, entonces tú debes aborrecer. Aborrece toda clase de mal,
Y sigue lo bueno. Vamos a ver qué significa seguir. Seguir. Fíjense, seguir significa encolar. Ahí dice el griego colao. Colao. Como un colado, yo entendí, ¿no? Él se coló. O sea, enfilar, ¿no? Ajá. Ajá. Pegar, es decir, pegarse figuradamente. ¿A qué nos tenemos que pegar? Pues a lo bueno. A lo bueno. Dice la Reina Valera, arrimar, juntar, seguir, unir, siendo adheridos. El diccionario Teller incluso habla de un cemento, de la firmeza con la que se pegan dos tabiques a través del cemento. Así nos debemos de pegar a lo bueno, así con firmeza. Sujetar juntos, sujetar firmemente, adherirse. El diccionario Mons dice aferrarse, permanecer cerca o asociarse a lo bueno. Debemos estar aferradas a lo bueno. No importa, por ejemplo, si estamos en una situación donde sabemos que algo nos va a sacar ¿cómo dice? De quicio. Algo nos va a sacar de quicio. Pero nosotros sabemos que enojarse es malo, porque el enojo te lleva a la ira. La ira te puede llevar hasta un homicidio. O sea, hay gente que ha matado y no planeaba matar. Entonces, ¿pero por qué? Porque todo empezó con un enojo. Pero nosotras como creación nueva, como esas personas que tienen la mente renovada, entonces nosotros sabemos que enojarse es malo, que puede dar lugar al diablo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a lo bueno. No debo de enojarme. ¿Qué será lo bueno? Mantén la calma, mantén la calma. Eso es lo bueno en ese momento, ¿no? Entonces, mantengo la calma. Y me quieren hacer, y me están diciendo, y me están provocando, mantengo la calma, ¿no? Dicen por ahí, para pelearse necesitan dos, ¿no? Hay unos que dicen, aplico la huida, ¿no? Como decía también ahorita Eri, ¿no? Y mejor me voy porque estoy a punto de estallar, ¿no? Es mejor eso a terminar explotando, ¿no? Como volvieron a explotar ahí en Tultepec. Una tras otra, ¿no? Sí, Ajá, así, me acordé ahorita porque explotó una y luego explotó otra, así, una provocación de pleitos podría ser, bueno, ahí, nada que ver, ¿verdad? Ahí fueron cohetes. Bueno, la traducción lenguaje, no es cierto, la Biblia de las Américas dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno, aplíquense, ¿no? Cuando dicen, ay, aplícate, bueno, aplícate a lo bueno. La Dios habla hoy, ámense sinceramente unos a otros, aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Y la Biblia hispanoamericana, no hagan del amor que ustedes tienen una comedia. A mí me llamó eso la atención. No dice así la traducción tal cual, No. pero se puede entender así. Cuando acuérdense de dónde salió la palabra hipocresía, viene de esa que hacían referencia a las máscaras. Eso era un hipócrita. Ajá, un hipócrita era el que se ponía una máscara y salía y actuaba. Ajá, y ahora ya sabemos que un hipócrita, por eso sabemos que es el que trae una máscara, que no sabemos cómo está. Si estaba triste y se ponía una máscara de feliz. Y él actuaba, ¿no? Ese era su papel, era su trabajo, sin importar si él estaba triste, él se ponía una máscara, o viceversa. Si estaba feliz, se ponía una máscara de triste y actuaba. A eso se les llamaba hipócritas. En vez de llamarlos actores, se les llamaba hipócritas. Entonces, hoy en día, hipócrita es una persona que usa máscaras, pero ya en sentido figurado. Ajá, entonces, ¿qué hacían esas personas, esos actores? Payaseaban. Eso es lo que hacían. Payaseaban, fingían algo, actuaban algo. ¿Para qué? Para entretener a la gente. ¿Y qué es lo que hace una comedia? Entretiene. Sí. Entonces nuestro amor no es ninguna comedia. Nuestro amor debe ser sincero, real, sin máscaras. Así tal cual soy yo. Así, por ejemplo, hablando otra vez del enojo. Conozco que el carácter de mi hermano es enojón y no tiene por qué fingir. Mejor oramos para que su cambio sea auténtico, genuino y no de apariencias. Cuando una persona viene a Cristo y solo se disfraza de cristiano, entonces toda su vida es apariencias, pero tarde que temprano se cansa y termina volviendo a lo mismo. Pero cuando alguien cambia rotundamente desde adentro, les decía también la palabra metamorfosis, ¿se acuerdan? Del gusano que se convierte en mariposa y jamás vuelve a ser gusano. Muere como mariposa. Así somos los cristianos. El cristiano era un gusano antes de ser cristiano, era un hijo del diablo. Se convierte en hijo de Dios, pero no muere como hijo del diablo. Muere como hijo de Dios. Así termina su vida, hasta el último instante de su vida, como hijo de Dios. Entonces, no podemos vivir una vida cristiana de payasada.
Tenemos que vivir una vida cristiana auténtica, ¿no? Aborrezcan el mal y abracen el bien. Luego dice el 10, ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Vamos a ver amor fraternal. Amor fraternal, aquí está, Filadelfia, donde está la iglesia de Filadelfia, ¿no? Un ejemplo claro fue la iglesia de Filadelfia. ¿Se acuerdan que Filadelfia y otra iglesia fueron las únicas a las que Dios no les reprochó nada? La de Esmirna y Filadelfia. Y Esmirna fue porque eran realmente mártires, porque morían por Cristo. Pero Filadelfia no fue así. De hecho, no estaban muriendo por Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no les reprochó nada a Filadelfia? Por amor. Porque se amaban los unos a los otros. Y dice, lo que tienes, guárdalo. Eso. Y que acuérdense que el vínculo perfecto es el amor. Exacto. Muchos tenían, vimos la semana pasada, la iglesia de Éfeso era una iglesia de doctrina, pero le fallaba el amor. Y a ella le recriminó. Tal vez Filadelfia no nos dijo que tuviera buena doctrina. Bueno, obvio no tenía mala doctrina, pero me refiero a que no fueran tan estudiosos ni tan aplicados, pero tenían amor. Y realmente el verdadero resultado de una buena doctrina es el amor. Entonces, aunque ellos no tuvieran tanta letra, digamos, tanto estudio, tenían la práctica, tenían lo que era realmente importante, el amor. Entonces, bueno, deriva de Filadelfos, que significa el que ama a los hermanos, ¿no? Así bien fácil. Dios habla hoy, dicen, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Acuérdense que honra es considerar al otro de mayor valor. Ajá, eso significa, cuando dice honra a Dios, está diciendo dale más valor a Dios. Ajá, considera lo valioso que es Dios también. Entonces, debemos de considerar valioso al hermano. Lo vamos a ver porque también nos va a hablar de altivez y de humildad. Y precisamente honrar a tu hermano no significa, ¿cómo decirles? Que lo vas a estar echando flores o que pase y le avientes los suéteres para que caminen encima de tu suéter. Eso no es honrar. Simplemente es darle el lugar que tiene a tu hermano. Tu hermano es valioso porque recuerda que anteriormente vimos que todos los dones nos necesitamos. Si no nos queremos ver por nombres, a lo mejor nos podríamos ver por dones, ¿no? Qué enseñanza, qué misericordia, qué exhortación, qué discernimiento de espíritus. Y aquí hay muchos nombres, ¿no? Muchos, que podríamos decir, todos tenemos diferentes dones. Entonces yo no puedo sentir que porque yo tengo, digamos, el de profecía, todos los demás no valen nada. Entonces yo estaría deshonrando a mis hermanos. Y entonces aquí por eso está diciendo, dales el valor que tienen cada uno. Todos son parte del cuerpo de Cristo. Todos. Y así como valoras la uña, ¿no? La uña de tu dedo chiquito del pie. Así debes de valorar a todos los hermanos. Porque no hay, bueno, en otra parte, no es aquí donde habla de que todos los miembros deben ser tratados con dignidad. Incluso más aquellos que se consideran indignos, ¿no? Deben ser cubiertos más, ¿no? Por ejemplo, no andas enseñando las pompis, ¿no? Se consideran indignas, no se considera buena parte, digamos, las pompis. ¿Y qué haces con las pompis? Las tapas, ¿verdad? Y a la cara que dices, no, la cara, esa, la maquillas y todo, esa no la cubres. Hay que lucir. Hay que lucir. Entonces dice, pero tiene cierto cuidado cada parte, incluso las que consideramos más feas, ¿no? Más feas, ¿no? Los pies, si los tienes feos, tápalos, ¿no? Así, eso es parte del cuidado del amor al cuerpo. Y esto de que habla de que el amor cubre. Y nosotros si nos amamos y nos respetamos vamos a cubrir. Incluso también, ahorita se me está viniendo en mente, si vemos que nuestro hermano tiene un defecto, un pecado, también lo podemos decir, no es para exhibirlo. No es para, uy, ¿te diste cuenta que, viste Chelito cómo venía? ¿Viste? Supongamos, trae una minifalda, Chelito, ¿la miraste? ¡Qué bárbara! Eso sería como no cubrir el cuerpo, ¿no? Una forma de cubrir el cuerpo, ¿cómo sería? Si notamos un defecto o un pecado en algún hermano. Hablar con ella, pero en privado. En privado, orar, decía también Ale. Primeramente, orar por esa persona. Señor, muéstrale. Muchas veces ya no necesitas decirle nada, Dios se lo muestra. Si no, y si te va a utilizar a ti, ya también a ti ya te dio el amor, las palabras, la sabiduría.
te acercas y a lo mejor ya la persona ya tiene su corazón preparado para lo que tú le vas a decir. Entonces esa es una forma de cubrir, de tapar ese defecto, digamos, ¿no? De tapar, pero no de esconder, sino de cubrirlo con amor. Que es diferente. Vamos a las versiones, ya les dije, sí, ¿verdad? La otra ya la leí. Nueva Biblia Vida, ámense con cariño de hermanos y deleítense en el respeto mutuo. La palabra hispanoamericana, ámense de corazón unos a otros como hermanos y cada uno aprecia a los otros más que a sí mismo. Aquí vamos a ver una cita. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Aquí está hablando, no seas hipócrita. Sí. No digas que amas cuando no amas. Debes de amar en verdad. Y también se acuerdan que en el tema pasado dijimos, no solamente tener ojos misericordiosos, de corazón misericordioso, sino manos misericordiosas. Haz algo por ayudar a tu hermano, ¿no? Luego Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Así también, ámense los unos a los otros. ¿El pasado qué fue? Juan, primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Ya. Y la otra es Juan 13:34. La leí en la versión Las Américas. Gracias. Vamos a seguir. El 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo en el Señor. Aquí me llama la atención la palabra diligencia, en lo que requiere diligencia. Como prontitud, ¿no? Porque también significa solícito, y solícito es algo rápido. Entonces, diligencia significa velocidad, rapidez, es decir, por implicación, despachar rápido, despáchalo rápido. Fervor, anhelo. La Reina Valera, prisa, prontamente, con solicitud. Y el Teller, seriedad al lograrlo. O sea, tenemos que tomarlo en serio. No así de, sí, luego lo hago. No, sino que es en serio, esforzarse, interesarse con el máximo fervor. Eso es diligencia. Lo contrario, pues negligencia, ¿no? Entonces, en lo que requiere diligencia, dice que ¿qué? No perezosos. O sea, lo que requiere que despaches rápido, no le des largas. Porque el perezoso, ¿cómo viene, no? Así lento. Como esa película de Zootopia, ¿no? La de Zootopia que está el zorro así. ¿Sí, no? Que le dice, pero ya, y el otro, Yo soy ese. y está escribiendo. Entonces, pero ahí es de broma, pero prácticamente hay cosas, por ejemplo, les decía, ¿no? Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo ya, porque tú no sabes si después habrá tiempo. Así es. Entonces, ahorita es el tiempo. El Señor te mandó a hacer algo, ahorita es el momento. Hay que hacerlo. Y así es, o sea, y eso te deja así marcado, ¿no? Así de que no puede ser que no haya hecho las cosas a tiempo. Ahora las tengo que hacer a tiempo. Y son formas fuertes y dolorosas en las que Dios te dice, debes hacer las cosas a tiempo y rápido. Muévete rápido, porque no sabes si mañana habrá tiempo en lo que tenemos, porque acuérdense que estamos trabajando para el reino, y aquí es anexar más gente al reino, pero si la gente muere sin ser anexada al reino, va al infierno. ¿Y tú cómo sabes que estará vivo para mañana? No lo sabemos. Entonces todas las cosas que tengan que ver con el reino son urgentes. Lamentablemente en esta vida aprendemos a resolver las cosas, en México sobre todo, al 5 minutos para la hora de que tengo que entregar, ¿no? Todo lo quiero hacer al momento, pero muchas veces en la vida espiritual no sabemos cuándo es el momento final. Y lo queremos dejar, bueno, ahora que tenga tiempo voy a ver a esa persona. Ahora que tenga tiempo voy a hablarle de Cristo. Y resulta que ya no llegó el tiempo. Que llegó el tiempo de esa persona y como tú no sabías cuándo era su final, pues ya pasó antes de lo que tú te decidieras. Entonces eso es muy triste. Y es algo de lo cual también la palabra de Dios dice que somos atalayas. Y si alguien no se arrepiente, pero tú le compartiste, bueno, pero si no le compartiste, eres culpable. Somos culpables del alma perdida de esa persona que se fue al infierno porque nosotros fuimos perezosos para compartir. Entonces debemos de despertar del sueño y comenzar a
a trabajar para el reino y no dejarlo para después, nunca para después. Les digo, duele aprenderlo, pero lo debemos aprender. Y dice, perezosos es del griego okneros, que quiere decir tardo, es decir, indolente, figuradamente pesado, y fíjense, fastidio. Somos perezosos, cuando somos perezosos estamos demostrando que nos fastidia trabajar para el reino. Cuando queremos algo que nos gusta, lo hacemos pronto. Nos gusta, ¿no? Si te ponen ahí en la mesa un postre bien delicioso, ¿y qué haces? Ya te lo quieres, pero todos tienen unos ricos tamales, pero esos me los imaginé con café. Y pero ya estás, ¿no? Ya no ves la hora en la que puedas. Pero ¿qué pasa si te sirven un platillo que no te gusta? A los niños, cuando les sirves algo que no les gusta, lo mueven, les cierran la boca, si todavía les das de comer, tú se voltean, lo escupen, ¿y qué pasa? Sienten fastidio. Y nosotros a veces así reaccionamos con el trabajo en el reino. Somos lentos como diciendo, luego, como si no nos emocionara, si no nos diera gusto que un alma más llegara a Cristo. Y luego dice la Reina Valera, negligente, molesto. El Mons dice ocioso, no activo y problemático. Fíjense, a mí me llamó esa problemático. O sea, un perezoso. Sí, pues sí da problema, la verdad. Si yo luego le hablo a mi hijo, oye, hijo, haz esto. Pasa media hora. Hijo, haz esto. No, sí, ya llega. Ahorita, como ya estoy trabajando con mi enojo, ya no llego a esos momentos. Pero sí llegaba el momento en que me lo quería desgreñar. Que ya te dije hace como 2 horas que hagas esto. Y el otro sale, no te oí, perdón, ¿no? O sí, ya voy, te dije que ya voy, hace como 2 horas, ¿no? Entonces, eso causa problemas. Sí. Y nosotros no podemos ser hijos problemáticos de Dios, que te mande a hacer una cosa y a ver hasta qué hora se te da la gana hacerlo. Debemos de hacerlo ya. Por eso dicen, lo que requiere diligencia, vamos, apúrate. No le des largas, despáchalo rápido y mira, como decía mi hijo, mira, despáchame rápido y eres libre, ya, no te molesto. Así, ¿no? Casi nos dijera Dios, despacha ese asunto rápido. Sí. Pero pues nos hacemos lentas y lentos a veces. Eclesiastés 9:10 de la Biblia Las Américas. Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. ¿Qué está diciendo? Haz lo que puedes hacer ahorita que estás vivo. Porque cuando te mueras, ni siquiera te vas a acordar de lo que supuestamente tenías que hacer. Ahora, pensando en aquella persona que se murió, por ejemplo, yo pienso en mi mamá, ¿no? Muchas cosas que no hice, que con toda sinceridad no hice. Puedo pensar en las que hice y me consuelan, pero también puedo pensar en las que no hice. ¿Y qué pasa? En el Seol, ¿ya qué puedo hacer? Yo sigo viva y me torturo a veces porque digo, híjole, mi mamá le gustaba mucho caminar y a veces le decía, no, ma, voy rápido, te regreso. Y él decía, me hubiese tardado 1 hora más caminando con ella, pero bueno, y ahorita, ¿ya qué puedo hacer? Entonces, pues, aquí está diciendo, lo que puedas hacer, hazlo ahorita que estás vivo, porque después vas a querer hacer cosas y bueno, ya muerto ya ni vas a querer porque ya ni conciencia tienes, ya estás muerto. Pero entonces lo que está diciendo, aprovecha esta vida para que dice todo lo tienes que hacer aquí y nada de lo que hagas es en vano. Todo tiene un resultado, incluso lo malo. Todo tiene un resultado. Y luego dice, fervientes en espíritu. ¿Qué es ferviente? Ferviente es estar caliente, hirviendo. Es decir, figuradamente anhelante. Se puede utilizar en 2 maneras. Alguien puede estar hirviendo para algo bueno o hirviendo para algo malo. Como cuando dice, hirviendo de coraje. Quiere decir que está como al máximo. Cuando hierve el agua, está en su punto de ebullición. Ya está en el punto máximo en el que se mantiene el agua, ¿no? Ya después se convierte en vapor si sigue hirviendo, ¿no? Pero si llega como que a los 100 grados centígrados, que sabemos que es cuando hierve el agua, que está en su punto máximo, está diciendo que figuradamente, espiritualmente también estamos en el punto máximo. Pero podemos estar en el punto máximo ¿de qué? De lo bueno, o podemos estar en el punto máximo de lo malo. Así hablábamos de un enojo, ¿no? ¿A qué llevó a esa persona? Ahora en la fiscalía hay un niño me parece de 13 años o 15 por mucho, que lastimó, que apuñaló a su hermano.
porque le quitaron, por el celular, por cuestiones del celular. Le hirvió, o sea, yo creo que estaba ya tontado con el celular, por alguna razón su hermano se lo quitó, y entonces llegó y le apuñaló por la espalda. El niño el otro todavía vive, pero está todo grave. ¿Pero qué llevó a este muchacho? Le hirvió el coraje, lo llevó al máximo, ¿no? Entonces, nosotros debemos estar hirviendo, pero ¿hirviendo en qué? Pues el amor. Y dice aquí, en espíritu, no en la carne, fíjense, porque lo que le hirvió a este muchacho fue la carne, pero lo que nosotros nos debe de hervir es el espíritu, y el espíritu tiene otras cosas muy diferentes a la carne. Dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, y te da un montón de pecados, pero ¿cuál es el fruto del espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, las 9, ¿no? Las 9 características. Y entonces, ¿qué? Tú debes hervir en eso. Hervir en amor, hervir en gozo, hervir en paz, hervir en todo eso. Ajá. En paciencia también hervir. O sea, no te conformes, aquí está diciendo, no te conformes con poquito, llévalo al máximo. No tengas una vida cristiana mediocre, llévala al máximo en amor. Ajá. Y por eso es que estudiamos, y por eso es que, pero necesitamos ir a la práctica. Ajá. Nueva traducción viviente, híjoles, ahí está. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, no con flojera. Ajá. Luego dice, si se trata de esforzarse, no sean perezosos, manténganse espiritualmente fervientes y prontos para el servicio del Señor. Y aquí vamos a leer Hebreos 6:9. Bueno, en adelante dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud, acuérdense que era prontitud, ¿no? Hasta el final, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, no es una salvación por obras, pero acuérdate que tu salvación se nota en tus obras. Tú no eres salvo por lo que haces, pero una vez que eres salvo, comienzas a hacer muchas cosas. Entonces dice, ellos heredaron las promesas porque tuvieron fe, pero la fe se les notó en todo lo que hicieron. Si leemos Hebreos 11, se les notó en cómo ellos creían en Dios y lo que hacían. Pero yo me voy a regresar tantito aquí donde dice, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Qué quiere decir? Si tú realmente estás convencido de que esto es lo real, esto es verdad, esto fuera de la salvación de Cristo no hay nada mejor, entonces ¿qué vamos a hacer? No perezosos, y vamos a ser diligentes. Pero si pensamos que si acaso alguien puede tener una buena vida sin Cristo, entonces la vamos a dejar vivir en su vida muerta, en su vida oscura y en tinieblas. Ajá. 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la oración, en la tribulación, constantes en la oración. Ajá. Aquí fíjense, solamente me voy a ir a sufridos. Pero miren, gozosos en la esperanza. Ya sabemos que tenemos la esperanza ¿de qué? De vida eterna. Prácticamente es vida eterna. Entonces, eso nos tiene que dar felicidad. Porque tenemos, sí me pueden matar, atropellar, secuestrar, darme una enfermedad muy grave y morirme, pero yo tengo una esperanza de vida eterna. Entonces yo estoy gozosa. Pero luego dice sufrida. Ah, caray, ¿o estoy gozosa o estoy sufrida? Pero vamos a ver qué significa sufrido. Sufrido es quedarse bajo, es decir, permanecer. Figuradamente resistir. Eso es ser sufrido. Sufrido no es hacerse la chillona. Ay, es que yo me va muy mal. Ajá. No, es que a mí sí de plano. Hay gente que dice, no, es que a mí Dios sí me da con todo, ¿no? Es que Dios no me tiene amor a mí. Hay gente que sí lo dice. No, es que Dios no me habla a mí. Dios no me tiene escogida para cosas buenas. Y así, ¿no? ¿De qué estás hablando, no? Bueno, sufrido no es eso. Sufrido es resiste. Una persona sufrida es una persona que resiste. Es decir, soporta las pruebas, tiene entereza. Fíjense, como contrario a lo que pensamos, que sufrido es alguien que está chillando, tumbado, deprimido. Aquí realmente sufrido es alguien que tiene entereza. Ajá, es diferente.
diferente, nada que ver. Y dice perseverante. Dios habla hoy, vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos. O sea, deja de hacerte el chillón. Y luego dice, y no dejen nunca de orar. Ajá. También eso, constantes en la oración. Sí, a veces no nos dan ganas de orar. A veces no nos dan ganas de orar, eso es cierto. Pero no depende de tus ganas. Yo he experimentado también tanto lo bueno como lo malo. Yo he experimentado lo que provoca la falta de comunicación. Y también he experimentado lo que provoca la buena comunicación. Y la verdad es que dices, no debes de cortar ese puente de comunicación. Porque a veces damos por hecho de cosas que ni son ciertas. Ay, de seguro está pensando esto. Ay, de seguro esto, de seguro el otro. O ya no me quiere. Cosas así estamos pensando, pero cuando abrimos el puente de comunicación, nada que ver con lo que ella estaba pensando. Pero así es con Dios. Bueno, no que Dios piense mal de ti, pero nosotros muchas veces no entendemos lo que Dios quiere de nuestra vida porque no oramos, porque rompemos ese puente de comunicación. Lo que es la lectura y la oración es la forma en la que hablamos con Él. Entonces nuestra oración debe ser constante, aunque no tengamos ganas. Incluso muchas veces yo me he presentado delante de Dios y le digo, ay Señor, de verdad que no sé ni cómo orarte, no sé ni qué decirte, nada más. Luego le digo, nada, me pongo aquí para que ponerte en mi corazón, rendido delante de ti, pero hoy a lo mejor estoy tan atribulada o estoy tan preocupada, no sé, lo que traiga, que le digo que ni las palabras me salen. Pero estoy aquí, en la cita, donde quedamos, ¿no? Aquí estoy porque sé que tú me vas a hablar. Y él empieza a hablar, ¿sí? Y tenemos esa relación tan hermosa, todas y todos, ahora con Erin, esa relación tan hermosa con Dios. Bueno, la otra versión es Nueva Biblia Vida. Regocíjense en la esperanza, tengan paciencia si sufren y nunca dejen de orar. Esto es importante, nunca, así. Traducción lenguaje actual. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. ¿Cuál es la esperanza? Que Cristo viene. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Y cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Esta me gustó mucho cómo lo dijo. Luego vamos al 13. Compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad. Compartiendo me llamó la atención porque viene del griego koinoneo, de donde viene la palabra koinonía. Koinonía es comunión, pero koinoneo también es tener las cosas en común. Ajá, entonces dice hacer participante. El diccionario de Teller es entrar en comunión o compañerismo con y hacerse partícipe o socio. Pero aquí es más a la práctica, más a la práctica. O sea, la koinonía, digamos que es algo que se siente y el koinoneo es algo que se ve realmente. ¿Por qué? Porque aquí es, no solamente siento feo que mi hermana o mi hermano esté en necesidad, sino que además participo y me asocio en esa necesidad. Ajá. Koinoneo otra vez. Koinoneo Es Ahí está. aquí está. Koinoneo es compartir. Y koinonía es comunión. De la misma raíz. Y es hacer las cosas en común. Es el 13, ¿verdad? El 13. Vámonos directo a las versiones. Dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo y reciban bien a quienes los visitan. También aquí nos habla mucho de la importancia para hacer tuyas las necesidades, es también abrir las puertas de tu hogar. De verdad que hay gente que no abre las puertas de su hogar y debemos de tener abiertas las puertas de nuestro hogar para la gente necesitada. Y a veces no solo son necesitadas económicamente, sino necesitadas de hablar, de alguna muestra de amor, de que vean, tú eres bien recibido en mi casa, porque también deben de saber eso, porque muchas veces están en un problema y no saben a dónde ir, pero debes de saber que tú eres bien recibido en mi casa. Y sobre todo está diciendo del pueblo santo, sobre todo los hermanos en Cristo deben de saber que tu casa es un lugar abierto donde pueden llegar. Eso es algo que Dios tiene que transformar en nuestra manera de pensar. Nueva Biblia Vida. Cuando vean a algún hermano en necesidad, corran a ayudarlo y fórmense el hábito de ofrecer alojamiento a los que le necesitan. Eso es que hay que formarse el hábito. Ahorita es bien peligroso. Sí, la verdad es que sí, pero aún así yo me pongo a pensar ahorita podríamos decir, es que me van a robar, me van a secuestrar o hasta violar o no sé qué tanta cosa, ¿no? Pero en aquel entonces cuando Pablo dijo eso, ¿era cómodo alojar a alguien? O sea, era fácil,
¿No pasaba nada si tú dejabas entrar a algún extraño a tu casa? Sí pasaba. Sí pasaba. Alguien podría decir que era cristiano y nada más estar fingiendo, ¿para qué? Para atrapar cristianos. Claro. Entonces podría, aún por ejemplo, ¿se acuerdan de esa? ¿Cuál fue la película que les dije una vez que, no sé si fue la de, sí, la de Ten Boom, ¿no? Ajá. La de Ten Boom, donde ellos alojaban cristianos en su casa cuando eran perseguidos y no es cierto, eran cristianos o judíos. Ellos eran cristianos, pero estaban alojando judíos, ¿no? Judíos. En la época de Hitler. Sí. Y que llega uno que se hizo pasar por necesitado y es así como se llevan a todos y muere la familia de Ten Boom, ¿no? De Corrie, ¿no? De Corrie. Ajá, y ella es la única que cuenta su historia, pero toda su familia murió. Toda su familia murió porque fueron descubiertos de que ellos ayudaban judíos. Entonces sí es peligroso y aún así nos está diciendo Dios a nosotros que también en esta época donde es súper peligroso, también debemos de tener el hábito de ayudar y sí hay que tener cuidado con qué intención estás ayudando. La intención siempre es extender el reino, ¿eh? No es porque, ya me divorcié, quiero irme a vivir a tu casa, o sea, espérate, no. No, o sea, es si tienes necesidad y sobre todo más que de que se vengan a vivir a tu casa, sino, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, vamos a mi casa, ¿no? Y si tienes algún momento necesidad de hablar con alguien, puedes venir a mi casa. Eso. Y Dios nos dé sabiduría y nos guarde, ¿no? También, y si algo pasa, pues también Dios también lo permitió, ¿no? Entonces dice Mateo 25, este es el Señor Jesús hablando de la necesidad de que tengamos un corazón compasivo y manos compasivas para ayudar a los demás. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recogieron, estuve desnudo y me cubrieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que cuando le hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Entonces, pero recuerden, aquí hay palabras claves importantes. Él está diciendo cuando le hicieron aquí a alguno de mis hermanos. Esa palabra es importante. Ajá. ¿A quién lo hicieron? ¿Quiénes son hermanos de Cristo? Sus hijos de Dios. Ajá, porque acuérdense cuando él dijo, tu madre y tus hermanos te hablan allá afuera. Sí. Y él dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces tú vas a usar tus medios y vas a usar tu casa para extender el reino, no para cualquier cosa. Ajá, en eso debemos pedir sabiduría. Ajá, no para que alguien venga y haga de las suyas y tú estés participando en eso. No. Y de que digas, es que tengo que ayudarle. A veces hasta con la propia familia. Es que mi hermano me está chantajeando que como soy cristiano se venga a vivir a mi casa y no es eso, no se refiere a eso, se refiere a extender el reino. Romanos 12:14, bendigan a los que les persiguen y bendigan y no maldigan. Aquí tal cual, bendecir es hablar bien, por eso dice bien decir o bendecir, y maldecir es hablar maldecir, entonces no le puse el significado porque así está muy fácil. ¿Qué nos dice la Nueva Biblia Vida? Si alguien los persigue, no lo maldigan, al contrario, bendíganlo. Y todas las versiones decían lo mismo. Entonces, nada más les puse esa. Me voy a seguir porque fíjense qué dice. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran. No olvidemos que empezó el versículo 9 diciendo que no fingidos, no hipócritas, sino que realmente lo sintamos. Que realmente me ponga feliz porque mi hermana tiene algo que le fue bien. A lo mejor hemos estado orando porque buscaba trabajo y lo encontró. Y me alegro porque mi hermana encontró ese trabajo que tanto estábamos orando. Pero a lo mejor tuvo una pérdida. O a lo mejor estaba sufriendo por alguna otra situación. Y debo realmente sentir tristeza auténtica. Eso solamente se va a lograr cuando amas de verdad. No se logra, por ejemplo, cuando tu hijo. Si tu hijo llega y te dice que le hicieron bullying, ¿te vale? O sea, así de... Sí, te enojas y todo, ¿no? Pero si ves a tu hijo llorando, ¿no te dan ganas de llorar con él? Porque lo amas. Porque dices, lo trataron mal. Le dijeron tan feo, hasta sientes que te lo dijeron a ti, ¿no? Así de...
como dice Joali, me dan ganas de pegarles a esos que le pegaron a mi hijo, ¿no? Pero si tu hijo llega y dice que se sacó una beca porque fue el primer lugar en su salón, pues, sí, qué bueno, ¿no? Sí, entonces dices, ay, hasta se lo presumes a todo el mundo, mi hijo tiene el primer lugar en la clase, ¿no? Y porque estás compartiendo, ¿cuál es el secreto? El amor. Ese es el secreto, que realmente te amas y te importa tu hijo. Cuando realmente ames y te importa el hermano o la hermana, vas a sentir igual, vas a sentir felicidad, vas a sentir tristeza por lo que está viviendo otra persona, porque le amas. Eso es lo auténtico. Me acuerdo que cuando estaba estudiando enfermería, los maestros siempre me decían que no te involucraras sentimentalmente porque está prohibido para una enfermera, decía. Que tuviera sentimientos. Que tuviera sentimientos. Porque no eres profesional. Ajá, entonces digamos, una regla es que para ser profesional ni lloras ni te ríes, ¿no? Ni muestras ninguna expresión, veas el dolor, veas lo que veas. Ajá, y ya, pues yo aprendí así en la escuela. Pero gracias a Dios que antes de llegar a la práctica, bueno, en la práctica yo sí chillaba un montón. Yo veía a mis pacientes y yo me tenía que salir porque lloraba, ¿no? De cómo veía su dolor. Pero yo decía, es porque soy inexperta, porque apenas estoy aprendiendo, ¿no? Pero cuando estoy haciendo el servicio conozco a una enfermera. Ella era jefa de jurisdicción de aquí de Catepec y ella nos entrenó para el servicio social y nos daba clases. Entonces ella una vez dijo, el amor es importante. Así dijo. A ustedes les enseñaron que no deben de sentir nada y yo les digo que por eso las enfermeras son como son, porque no sienten nada. Si ustedes no aman al paciente, entonces por eso nunca se involucran y nunca los atienden con amor. Deben de amarlos para involucrarse. A mí eso se me clavó. Yo trabajé muy poco en hospital, pero me quedé con eso en mente, ¿no? Y aún con mis vecinos, porque gracias a Dios sigo siendo enfermera particular de muchos de por aquí, ¿no? Y yo pienso eso, si no me involucro en la vida de mis vecinos, no me importan. Y solamente voy y hago lo que tengo que hacer. Ajá, voy, inyecto, voy y checo signos vitales y es todo lo que tengo que hacer. Pero realmente involucrarte al punto de llorar porque tu paciente murió. O al punto de alegrarte porque tu paciente sanó, ¿no? Entonces es algo, yo lo veía de esa forma espiritualmente, porque espiritualmente nosotras, hermanas, hemos sido capacitados para hacer, digamos, personal de salud espiritual, dijéramoslo así. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotras tenemos las atenciones, tenemos incluso la medicina, no porque la poseamos, sino que podemos administrar la medicina correcta a personas enfermas espiritualmente. Pero si no te importan, solo vas a llegar, vas a dar tu dosis y es todo. Pero debemos de dar la dosis con amor, como Dios está diciendo, sin fingir. Eso va a lograr que cuando veas que alguien triunfó sobre un pecado, te vas a alegrar. Y cuando alguien cae en pecado, vas a llorar. No vas a señalar, ni te vas a sorprender de que cayó en pecado. Vas a llorar con esa persona porque cayó en pecado. Por eso dice, gózate con los que se gozan y llora con los que lloran. Bueno, puede llorar no solo de pecado, ¿verdad? Pero por lo que sea, tú vas a involucrarte, ¿no? Entonces, bueno, dice Nueva Biblia Vida, si alguien se alegra, alégrense con él. Si alguien está triste, acompáñenlo en su tristeza. Como cuando muere alguien. No podemos hacer eso de no ir a acompañar a alguien cuando alguien falleció. Eso no lo debemos de hacer. Si falleció el familiar de algún hermano, debemos de ir. Tengas o no tengas tiempo, tienes que ir. Porque es un momento triste y tu presencia es importante. Entonces, sí debemos de ir. 16. Unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Aquí le puse altivos. Altivos significa encumbrados, ya sea de lugar o carácter, que se sientan la gran cosa, ¿no? El Teller dice exaltado en lo alto, con el brazo levantado, es decir, con potencia de señal. ¿Se acuerdan de Hitler? Aquí yo me imaginé a Hitler cuando pasaba él y tenían que saludarlo, ¿no? Y que lo estaban reconociendo como el máximo. Y él no se sentía el máximo en Alemania, sino en el mundo. Sí. Él sentía que era el máximo en todo, ¿no? Entonces, aquí me llama la atención, dice, alzas la mano en señal de potencia, ¿no? Metafóricamente, eminente en influencia y honor. Fijar la mente en buscar las cosas
altas, ahí le puse, está mal, es buscar las cosas altas, no altar. Dice honores, riqueza y aspirar. Voy a pasar rápido y ahorita se las regreso. Dice asociándose. Asociándose es partir juntos, es decir, transportar con, o metafóricamente dejarse llevar por, ceder, someterse en las condiciones, empleos inferiores o eludir poder. No eludir poder. O sea, cuando uno se asocia con otra persona, no es que te estás sintiendo mejor que la otra persona, sino que no hay poder entre tú y yo, estamos juntos, estamos asociados. Ajá. Nadie, somos iguales tú y yo. Una sociedad igualitaria, digamos. Y Dios ha hablado y dice, vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios. Ajá. Entonces, no sean orgullosos, ponte al nivel de los humildes. ¿Y cómo son los humildes? Abajo, tu nivel es abajo. Y dice, y no presumas de que sabes mucho. Ya también en Cristo puedes ser un altivo, presumido, sí, de que tienes buena doctrina, de que tú sabes más que tienes mejor ministerio, eso está mal. Nueva Biblia Vida. Vivan en armonía unos con otros, no sean arrogantes, sino traten como iguales a la gente humilde. ¿A cuáles? A los humildes. No trates como igual a los ricos, sino a los humildes. Ajá. Y no se hagan como los que lo saben todo. Y la palabra hispanoamericana, vivan en plena armonía unos con otros, no ambicionen grandezas, antes bien pónganse al nivel de los humildes y no presuman de inteligentes. También. Vamos al 17. No paguen a nadie mal por mal y procuren lo bueno delante de todos los hombres. Así. Yo creo que está fácil. No pagues mal por mal. De aquí me voy a ir más rápido porque ya casi no hay palabras. La palabra hispanoamericana dice, a nadie devuelvan mal por mal. Esfuércense en hacer bien ante cualquiera. Y aquí esto es importante. Esfuérzate a hacer bien ante cualquiera significa que aunque te hizo daño, esfuérzate en hacerle bien. Eso es bien difícil, hermanas. Sí, o sea, yo creo que todas nos han lastimado y feo y fuerte. Pero dice Dios, tú esfuérzate en hacer bien. Esfuérzate a no caer. ¿Qué es hacer mal? Por ejemplo, me hizo algo, se lo regreso. Aunque sea como soy cristiana y no lo puedo matar y no lo puedo meter a la cárcel, por lo menos, no, pero por lo menos lo hago sentir mal. Por lo menos que se dé cuenta que es malo. Eso también. ¿No? O sea, esfuérzate. Y sí, me gusta cómo lo dice porque no es algo fácil. Regresar bien por mal es algo que requiere esfuerzo. Por eso no es algo que se nos dé de naturaleza. Traducción lenguaje actual. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. Y dice el 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y aquí es bien importante. El sábado de mujeres, en la reunión de mujeres de allá, la hermana nos habló del perdón y decía esto, en cuanto dependa de ustedes, y dijo, siendo honestas, muchas veces sí depende de nosotras. Y buscamos estar mal. Un pretexto. Y decimos, no, es que él, o es que ella esto, pero en realidad sí dependía de ti. Sí dependía de ti estar en paz. Pero muchas veces tú fuiste la que provocó el pleito. Y yo me ponía a pensar, dije, oh, sí es cierto, ¿no? A veces sí depende de mí, pero yo no hago lo que tengo que hacer. Entonces, porque usamos este versículo de pretexto, y a veces que no depende de mí, pero en realidad más bien lo que debería es acusarnos. Es que sí depende de ti y no estás haciendo lo que a tu alcance está. Si tienes cosas a tu alcance y no las haces. Simplemente la oración está a tu alcance. Orar por esa persona con la que estamos de pleito. Orar, lo tenemos al alcance, pero ¿cuántas hemos orado por nuestros enemigos? La única vez que oré, ¿no? La única vez que oré por mi enemigo fue diciéndoles, Dios, ya mátalo, ¿no? Quémale los pies. Y no debe ser así. Te lo mando. Te lo adelanto, Señor. Pero sí depende de nosotros orar, ¿no? Por eso dice, en cuanto dependa. Es que siempre tenemos algo que hacer, pero la verdad es que el coraje es mucho. El enojo es mucho. Y la vida de un cristiano debe ser distinta. Y dice el 18, hagan lo posible, de nueva traducción viviente, hagan lo posible por vivir en paz con todos. Y la traducción del lenguaje, con todo el mundo. Aquí yo puse traducción lenguaje actual porque pone todo el mundo. Aquí no llama cristianos. Dice que hospedes y que ayudes al pueblo santo. Pero estar en paz con todo el mundo. Y 19,
No se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y vamos a vengar. Vengar es vindicar, castigar, hacer justicia, para reivindicar un derecho, proteger, defender a una persona de otra o castigar a una persona por algo. Esto solamente lo hace Dios. Yo no puedo vindicar. Y por eso dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el justo pago. Y a veces nosotros pensamos que es más, o a veces pensamos que es menos, pero el que da el justo pago es Dios. Por eso nosotros no debemos meter mano en la venganza nunca. La venganza, eso es sentirnos Dios. Si tú metes mano, porque el Señor dejó la venganza como uso exclusivo para Él. Él es el único que se puede vengar, porque Él es justo, Él es santo. Su venganza nunca será despiadada, será justa y exacta. Ajá. Entonces dice, yo pagaré. ¿Qué es pagar? Recompensar bien o mal, o entregar en cambio un equivalente, lo que les decía. Él hizo esto, equivale a esto. Pero ¿quién lo sabe? Solo Dios sabe. A veces nosotros decimos, pero Señor, mira todo lo que está haciendo y a lo mejor hasta muere re bien, ¿no? Bueno, solo Dios sabe si irá al infierno o no. Solo Dios lo sabe. Es que a veces es más la intención del corazón que la misma acción, ¿no? A veces nosotros vemos la acción, pero no vemos el corazón. Exactamente. Y más que la misma acción es lo que mueve tu corazón. O sea, El caso que me gusta mucho, Saúl y David. O sea, que era más grave ante nuestros ojos. Sí. Lo de David fue más grave. Pero Dios perdonó a David y no perdonó a Saúl. pero fue la intención del El corazón. que movió. Ajá, el corazón. La Biblia hispanoamericana. Dejen que pase el campanero. Y no se tomen la justicia por propia mano, queridos míos. Dejen que sea Dios quien castigue, según dice la Escritura. A mí me corresponde castigar. Yo daré a cada cual su merecido, dice el Señor. Y aquí está, se las puse en la Biblia del Jubileo, porque me gustó mucho como dice, y no defendiéndoos a ustedes mismos, amados, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Me gustó que dijo, es que ¿cuál es la venganza? Me estoy defendiendo. Esa es nuestra defensa ante Dios, ¿no? La voy a pegar aquí. Sí, porque decimos, no, yo no me vengué, solo me defendí. Y también eso. Dice, yo te defiendo, dice el Señor. Yo soy tu defensor, ¿no? No nos defendemos a nosotros mismos porque nuestro propósito que es llevar el Evangelio. Y en lo que llevas el Evangelio te van a atropellar, te van a aplastar, te van a hacer de todo. Pero uno lleva el Evangelio. Y no es fácil, por eso empezó diciendo, esfuérzate. Porque sí, no es fácil. Y cuando menos nos damos cuenta, ya nos sentimos ofendidos por el otro. Simplemente mi vecinita me ofende con no cuidar a su perrito. Y luego salgo y yo, ay, el aroma, ¿no? Pero como dices, o sea, recordar que más bien una actitud amorosa pueda traerla a Cristo que ir a pelearle porque huele feo. Dios te hablaba, dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Psicología inversa. Dale de comer y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara. ¿Ya leímos eso? No, espérenme. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces lo que nos está diciendo es que lejos de pelear nuestra propia justicia o defendernos, seamos misericordiosos y proveamos para su necesidad. Aquí es algo práctico. Tiene hambre, dale de comer. Tiene sed, dale de beber. Pero también tiene hambre de Cristo. Sí. Y eso es lo que tiene uno que darle. Y dice, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y aquí es donde dice esta parte, así harás que le arda la cara de vergüenza. ¿Cómo es posible que yo siendo tan feo y tan amoroso? Y luego Nueva Biblia Vida. Es como un arma de doble filo. Y también así está escrito, dale de comer a tu enemigo si está hambriento y si tiene sed, dale de beber. Así se avergonzará de lo que te ha hecho. Sí. O sea, que la única forma de que sienta vergüenza de lo que nos hizo es dándole amor. Porque si le damos reclamos o le damos pleitos, injusticias, entonces no siente vergüenza porque se convierte en un pleito.
Sí. se convierte en un pleito. Uno ya se baja, bueno, no es que se baje, sino uno ya se pone A en nivel. una situación. Ujú. Y entonces, nada, aquí nadie sale ganando. ¿No? Por ejemplo, a los hijos cuando la mamá se muere, ¿no? Y ves a los hijos que están ahí llore y llore en la tumba, ¿no? Y que dicen, no, es que mi madre fue tan buena. Y que les arde la cara de vergüenza porque igual por gachos ¿no? la mandaron al hoyo, ¿no? Pero ¿qué es eso? Porque la mamá demostraba ese amor. Y demostraba ese amor, no se cansaba de amar, no se cansaba de dar. Y luego como el hijo era retremendo, al final le arde la cara de vergüenza, ¿no? Pero algo así parecido. No todos, ¿verdad? Pero sí. Reina Valera contemporánea. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, y si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que este se avergüence de su conducta. Y el último, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y vamos a vencido. Vencido es subyugar, literal o figuradamente, alcanzar victoria, conquistar, llevarse la victoria, dominar o triunfar. Lo que tenemos que hacer, acuérdense que somos más que vencedores. Y a nosotros no nos vence el mal. Cuando tú das amor, cuando te dan odio, venciste, ganaste. Y no le ganaste a esa persona, tal vez no, le ganaste al diablo. Le ganaste a tu propio pecado. Entonces dice, vence. La única forma de vencer el mal es con el bien. El mal no se vence con más mal. Al final, cuando dos personas terminan peleándose, ofendiéndose, matándose, el diablo ganó. Sí. Y el diablo es el padre del mal. Y la única forma de ganarle al diablo es deteniendo ese mal. Debemos detener ese mal. El diablo quiere provocarnos, pero cuando nosotros respondemos con amor, el diablo pierde. Entonces, la única forma de ser vencedoras es dando lo contrario al mal que nos han dado. Reina Valera contemporánea, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer al mal con el bien. Y aquí quiero terminar con Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si tienen, ¿qué? Celos amargos y pleitos en su corazón, ¿no? Y luego dice, porque donde hay celos, contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay pleito, ahí está el diablo. Sí. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. O sea, sí vamos a sembrar, hermanas, sí vamos a sembrar. Así que todo tiene su resultado, hermanas, todo. Perdonar tiene su fruto. Y por último dice, el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, y el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Esto se los puse por la venganza. El que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Otra forma de vengarnos es regocijarnos de lo mal que le va al que nos hizo daño. Y así que dice el Señor, no te doy permiso ni siquiera de regocijarte de la desgracia ajena. Y bueno, la verdad es que, ¿en qué se nota? Manos a la obra. Ahí es donde se nota. Si tú ves una necesidad donde tú puedes hacer algo, manos a la obra, no digas, no, pues es que se lo ganaron. No. Manos a la obra, es momento de hablarles de Cristo, es momento de mostrar amor. Bueno, vamos a orar, ¿sale? Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que hiciste esta mañana aquí con nosotros, Señor. Gracias por haber enseñado esta forma tan práctica que, pues, en la que tus hijos viven, Señor. Por favor, Señor, permite que nuestras mentes sean renovadas, que nuestros pensamientos sean cambiados por el poder de tu palabra, para que así como sencillamente leímos estos consejos de Pablo, sea algo sencillo en nuestra manera de vivir. Ayúdanos a ser esforzados para que busquemos, Señor, siempre ser gratos delante de tu presencia, y como lo vimos, el amor lo puede todo, Señor. Danos corazones amorosos, Señor, que amemos, que veamos con misericordia a nuestros vecinos, a nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, a todo el necesitado, Señor. Por favor, quita de nosotros todo enojo, todo rencor, Señor. Sabes, Padre, y conoces los nombres de las personas que nos han lastimado, Señor. Están presentes en nuestros pensamientos porque de hecho no se nos olvidan, Padre. Perdónalos, Señor. Perdónalos porque nos han lastimado, pero ayúdanos a nosotros a perdonarlos y amarlos, Padre.
a que te conozcan, Señor, a que puedan tener realmente una comunión contigo. Si se dicen cristianos, pues puedan serlo realmente. Y si no son cristianos, puedan conocerte, Señor. Por favor, Padre, te ruego por esos nombres específicos que tú sabes, Padre, de cada uno de nosotros que tenemos en nuestro corazón, Padre. Haznos perdonadores, haznos limpios y puros, y entender que como tú tuviste misericordia de nosotros, nosotros también debemos tener misericordia de los demás, porque recibimos de gracia, y de gracia debemos dar, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, y te pido que tú lleves con bien a todos a su casa, Padre, por favor. Bendícelos, guárdalos, y esta semana que sea una semana de crecimiento, una semana más de caminar en ti, Padre. Por favor, te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Mi hijo